I'm Jessica and this is Easy English TV, the best way to learn. Today, let's continue studying the irregular verbs. El día de hoy continuaremos estudiando la lista de verbos irregulares por patrones. El patrón del día de hoy consiste en que el verbo en la forma base va a tener una vocal en particular y dicha vocal va a cambiar en los tiempos pasado simple y pasado participio. La otra característica de este patrón es que los verbos en pasado simple y pasado participio son iguales. Así que ya saben, cambio de vocal y patrones en dos tiempos iguales. Let's start. Tenemos al verbo excavar. El verbo excavar en inglés se dice dig y en pasado simple y pasado participio dag. Por lo tanto, vemos el cambio de la vocal I hacia la vocal U en los dos tiempos. Tenemos también al verbo pegar, pero ojo, no de golpear, sino de adherir. Ustedes han escuchado la palabra sticker, ¿verdad? Tengo un sticker, préstame tu sticker. Entonces, de allí proviene esa palabra porque la palabra pegar algo, adherir, es stick. Y en pasado simple y pasado participio será stuck. Tenemos el verbo girar. Girar en inglés es spin. Y en pasado simple y participio, spun. Ahora sí tenemos al verbo golpear, que es strike, y en pasado simple y pasado participio es struck. Tenemos al verbo balancear. El verbo balancear es swing, y en pasado simple y participio swung. Tenemos al verbo colgar. El verbo colgar es hang, y en pasado simple y participio hang. Tenemos al verbo deslizar, que en la forma base es slide y en pasado simple y participio es slid. Tenemos también al verbo disparar, que en la forma base es shoot y en pasado simple y participio es shot. Pues bien, ahora procedemos a repasarlos. Tenemos al verbo excavar. El verbo excavar, dig, dag, dag. El verbo adherir, stick, stack, stack. El verbo girar, spin, spun, spun. El verbo golpear, strike, struck, struck. El verbo balancear, swing, swung, swung. Colgar, hang, hung, hung. Deslizar, slide, slid, slid. Disparar, shoot, shot, shot. Entonces ya sabes, esta lista de verbos consiste en cambio de vocal de la forma base a las otras dos formas, ¿ok? Y las otras dos formas son iguales. Bueno amigos, en esta oportunidad le quiero mandar un gran saludo al profesor Américo Ochoa Oré y a todos sus estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 40259, ubicado en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, en Arequipa. Y déjenme decirles que acá en Easy English estamos muy contentos de saber que de alguna u otra manera nuestros videos están sirviendo como herramienta para su aprendizaje. Los incentivamos a continuar aprendiendo inglés y les mandamos las mejores vibras. Y así como ellos, si deseas que te enviemos un saludo, no olvides dejarlo en la caja de comentarios o escribirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Si son nuevos por el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo les llegue el mensaje. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. That's all for today, dear friends. See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only one.